Hola a todos, el Señor me los continúe bendiciendo, dándole la honra y la gloria al Señor por este día tan hermoso que nos regala, un día que está lloviendo, un día lluvioso, más fresco. Aquí en Cartagena ha hecho calor de 38 a 40 grados, calor insoportable con una humedad tremenda. Hoy amaneció lloviendo y le damos las gracias al Señor que estamos más frescos. Dice la palabra del Señor que tenemos que darle gracias por todo y en todo. Y es una de las cosas que vamos a leer en el día de hoy. Vamos a compartir la palabra del Señor en el libro de Efesios capítulo 5, versículos del 14 al 20. La Biblia la tengo de este lado, así que voy a estar leyendo de esa manera. Dice de esta forma. Efesios capítulo 5 del 14 al 20 dice así: por lo cual dice, despierta tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Ese versículo es bien poderoso. Mirad pues con diligencia cómo andas, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensato, sino entendido de cuál es la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate que aquí la palabra de mi rey comienza con un versículo, pero bien poderoso. Fíjate, se me cayó la Biblia. Dice, despierta tú que duermes. El Señor hoy nos dice, despiértate, sal de las cosas que estás haciendo en estos momentos, renueva el entendimiento. Y la única forma de renovar nuestro entendimiento es que leamos la palabra. Cuando yo comencé a leer la palabra, me comencé a dar cuenta de muchas cosas que yo estaba haciendo que eran incorrectas ante el Señor. Ahí es donde se encuentra la vida eterna, ahí es donde se encuentra la sabiduría del Señor. Dice la palabra que el temor a Dios, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y si yo no tengo temor al Señor, no me va a importar hacer las cosas que debo, las que hago. Pero cuando comienzo a tener temor del Señor, digo, y comienzo a leer la palabra de Él, me doy cuenta de que muchas cosas que yo estaba haciendo eran pérdida de tiempo. Pérdida de tiempo. Por eso debo aprovecharlo. Por eso dice, despierta tú que duermes, y te alumbrará a Cristo. Muchas personas están dormidas en la concupiscencia de la carne, están dormidas en las cosas del mundo, están dormidas en el materialismo, están dormidos en su trabajo, están dormidos en tantas cosas que se han olvidado de lo que verdaderamente nosotros necesitamos, y es la palabra del Señor y su voluntad. Entonces aquí en el 15 dice, mira pues con diligencia cómo andas, no como necios. Entonces ya yo conociendo cada día más la palabra del Señor, entonces debo de ser diligente en la forma de actuar, diligente en la forma de hablar, diligente en la forma de hacer las cosas, en mi actitud. Por tanto, no seas insensato, sino entendido de cuál es la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Está en la palabra. Tenemos que leer la palabra. Tenemos que caminar conforme a su palabra. La voluntad del Señor es hermosa. Lo que pasa es que es difícil dejar las cosas del mundo. Es difícil apartarse del pecado. Es más fácil pecar que no pecar, porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Lo dice en Romanos capítulo 7. Pablo decía, hago lo que no quiero hacer. Pero después en el capítulo 8 dice, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiere decir que aunque mi carne quiera hacer lo que yo no quiero hacer, el Señor nos ayuda en esa lucha para contrarrestar ese pecado, para contrarrestar la concupiscencia, para contrarrestar los deseos pecaminosos, para contrarrestar todas las cosas que me llevan a alejarme del Señor.
Mira, la palabra del Señor dice que su palabra está en nuestra mente y en nuestro corazón. Sabemos que es lo bueno y sabemos que es lo malo. Lo sabemos. Muchas cosas, la gran mayoría sabemos que es lo bueno y lo malo. Y la palabra nos la ratifica. A veces nos hacemos los locos. Ay, no, yo eso sí no lo sé. Pero en la palabra se encuentra todo. Y dice el Señor que debemos aprovechar el tiempo. Dice el Señor que debemos despertar porque estamos dormidos. Dormidos en una cama llamada mundo. En una cama llamada los deseos del mundo. El mundo y sus deseos. Debemos de despertar. Dice la palabra del Señor que nosotros no debemos caminar como necios. Aquí, para terminar, el 18 dice, en el 19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y hablando al Señor en vuestros corazones. Quiere decir que en nuestra boca siempre debe permanecer la palabra del Señor. En mi actitud, alabo al Señor. En mi forma de hablar, alabo al Señor. En mi forma de actuar, alabo al Señor. Y si estoy hablando contigo, si estoy hablando con otra persona, debo de hablar de mi Señor. ¿Y tú sabes por qué? Porque estoy lleno de su palabra, estoy lleno de su presencia, estoy lleno de Él. Y la forma de llenarme es teniendo una relación diaria con Él. Oración, ruego, metido con Él en su presencia y el estudio de la palabra. Hoy te invito a que estudies la palabra. Hoy te invito a que de tu boca salgan palabras edificadoras. Aquí mismo en Efesios, más adelantico, en el momento se me olvida, dice que aquí está en Efesios capítulo 4, versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, la necesaria para edificación, a fin de dar gracia al oyente. Cuando tú estás hablando son palabras edificadoras, te ven agraciado. Pero cuando yo estoy con la changonguería, con la vulgaridad, que yo estoy presentando cosas que son de deseos del mundo, las cosas pecaminosas, te van a señalar según lo que tú estás haciendo. Por eso dice la palabra del Señor que según tus frutos te conocerán. Entonces vamos a hacer esos frutos diferentes a lo que estábamos haciendo antes. Vamos a cambiar en el Señor. Solito no podemos cambiar. La única forma de salir adelante y de cambiar es por medio de nuestro Señor. Para terminar te recuerdo 3 cosas. Cristo viene. En cualquier momento podemos partir de la tierra, sea en la transformación con el Señor, sea que mueras. Tenemos un tiempo límite. 3, aprovecha bien el tiempo porque los días son malos. Estos días son malos. Habla cosas del Señor, que de tu boca salgan cosas del Señor. El Señor te bendiga.